Why the need for so much gruesome, graphic violence? Why not let us imagine Because it's so much fun, Chan. Get it? En agosto del año 2016 salía una de las películas del género a las que más asco y rechazo le tengo, Suicide Squad, una película que pretendía ser algo que no era y que era mala con muchísimas ganas. Culpa en mayor parte de Warner Bros. Por despedazar la película y cambiar rotundamente el tono y la visión de David Ayer. Quizá algún día trate en este canal el por qué me parece tan nefasta, seguramente, pero no hoy. Pero esa película hizo bocha de guita, entonces desde el primer momento se quiso hacer una secuela. Se planeaba traer de nuevo a Will Smith, piripipi, pero el proyecto se iba retrasando y retrasando por otros compromisos de los actores, se metían productores, salían otros, un quilombo. Hasta octubre de 2018, donde James Gunn es echado de Disney por unos tweets medio polémicos. ¿Y qué pasa? Que Warner lo llama para dirigir una película de Superman, pero Gunn no quería que sea de ese personaje, a lo que Warner le dice: hacé lo que se te cante el choto, hermano. Entonces elige hacer una película sobre el Escuadrón Suicida, un grupo con el que siempre tuvo gusto y capricho personal. Pero acá es cuando el proyecto cambia. Ya no es más un Escuadrón Suicida 2, es la versión del equipo de James Gunn, su visión, sirviendo como una especie de semi-reboot o relaunch de los personajes. Y yo cuando me enteré del proyecto, la verdad es que me emocioné bastante. Teníamos la oportunidad de volver a conocer a este escuadrón de una manera que se esperaba fuera buena, con un director que tiene una visión y un estilo bastante marcados. Te puede gustar o no, pero es así. Gunn tiene una estética al hacer películas que o lo amás o lo odias, y yo personalmente lo amo. Y esta noticia me hizo saber de antemano que Warner lo iba a dejar hacer literalmente lo que se le cante el culo. Me refiero, el director había venido de trabajar con Marvel haciendo Guardianes de la Galaxia, y si bien esa es una de mis películas favoritas del UCM, sí es cierto que Marvel Studios tiene una política de trabajo bastante marcada y estricta. Por testimonios de directores como Edgar Wright o nuestra Lucrecia Martel, pudimos ver que hay cierta limitación creativa para los directores. Pueden plasmar su estilo como hizo Gunn o Taika Waititi, pero hasta ahí. Entonces cuando supe todo esto de The Suicide Squad, sabía que Gunn no iba a tener ningún tipo de límite. En la DC Fandom nos revelaron el primer tráiler y nos dejaron ver la apariencia de los personajes, cosa que no hizo más que aumentar mi hype y realmente pensar que podría ser una gran película. No estaba tan seguro en tirarme de una a la expectativa, porque ya me tiré el piletazo con la del 2016, después del tráiler de Bohemian Rhapsody, o en otras palabras, el mejor puto tráiler de la historia. Entonces no quería confiar plenamente y esperarla contando los segundos, porque tenía un poco de miedo a que no esté a la altura. Pero aún así creo que después del Snyder Cut y de la Batman de Robert Pattinson era la que más esperaba en ese momento. Y bueno, fueron pasando los meses y salían trailers, pósters, millones de cosas que ya para cierto punto decidía no mirar para ir lo más en blanco posible a ver la película. Cuando se estrenó, las primeras críticas la adoraban. Los fans ingleses, que en el Reino Unido se estrenó antes, decían que era una maravilla. Era un sentimiento unánime el amar la película. Y yo ya los primeros 5 días de agosto estaba con el ano temblando de la emoción. O sea, realmente no aguantaba más. Y llegó finalmente el Escuadrón Suicida de 2021 y me dispuse a verla. Y tengo bastantes cosas que decir, así que vamos a organizarnos por partes y vamos a hablar del Escuadrón Suicida acá tomando los mates. Yo ya me hice el mío. Esta es una película de villanos. Desde la primera escena donde vemos al personaje de Michael Rooker matar un pájaro con una pelota, sabemos que estamos tratando con gente hija de puta. Y eso es algo que la película del 2016 fallaba un poco en conseguir, dándonos diálogos y momentos bastante chotos y forzados solamente para decirte que son malos, pero después realmente no se veía el resto de la película. What the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Acá la película no te dice que los personajes son malos, te lo muestra, y eso siempre va a valer más. Luego a eso nos presentan un grupo de personajes que chupan un huevo porque la mayoría van a morir en los primeros 15 minutos. Unos 15 minutos excelentes donde la película no para un segundo de presentarte escenas de acción súper grotescas y sangrientas, aunque de ese aspecto vamos a hablar más adelante. Fue una apertura genial y ver cómo se iban muriendo uno por uno fue bastante divertido. Aunque aún así siento que algunas muertes entre comillas como la de Whistle no funcionan como chiste, pero hablando más en general fue un escenón. Además, creo que es el primer ejemplo donde vemos que no se avergüenza de ser quien es. Desde el anuncio de esta película que me llamó la atención el hecho de que personajes como Polka Dot Man estén presentes y de hecho conserven su traje original. Y para cuando llega efectivamente el momento de verla, vemos que a los 10 minutos el personaje de Nathan Fillion, TDK, literalmente se desarma y usa sus brazos para pegarle a unos soldados. Ese chiste, tengo que decir que no funcionó mucho en mí, pero sí puedo reconocer que hay un cariño hacia el material con el cual se está trabajando. No intentan aparentar nada y es completamente transparente en ese aspecto. Es la primera vez donde nos damos cuenta
cuenta que la película no es una adaptación de cómics, la película es un cómic. Después de esa primera escena ya sí se nos presenta a los personajes que nos van a acompañar por el resto de la película y se nos cuenta el conflicto de la misma. Nuestros protagonistas tienen que irse hasta Corto Maltés, una isla ficticia ubicada en Latinoamérica y que de hecho ya vimos en Arrow, para destruir Jotunheim, un centro de experimentación científica donde se trabaja en algo conocido como Proyecto Starfish. Los personajes de esta película son geniales, realmente me gustaron mucho. Siento que cada uno aporta su granito de arena con una utilidad, personalidad y carisma muy distinto, aparte de congeniar perfectamente como grupo y sintiéndose así en muchos momentos, a diferencia de la anterior película del Escuadrón Suicida, donde el generar esa confianza y afinidad en el grupo se sentía mucho más abrupto y forzado. En esta realmente se siente como un equipo con motivaciones en común, donde nadie quiere estar ahí, pero inevitablemente terminan sabiéndose relacionar para completar la misión, esto quedando demostrado en escenas como la del colectivo o la del bar. Conocemos a Robert Dubois, a.k.a. Bloodsport, interpretado por Idris Elba, un chabón que tiene un traje re pijudo y que él solo puede usar. Creo que es el personaje que más crece y que más se ve un cambio gradual en sus actitudes. En un principio el chabón está re caliente con todo el mundo, hasta incluso con su propia hija, con quien tiene una relación media complicada, y está resignado en ser el tipo de persona que él cree ser, tirando frases como estas en un punto de la película. I think you sense is good in you. Yeah, there's no good in me. Pero vamos viendo con cosas como la historia de Ratcatcher 2, que el chabón va generando una sensación nueva o que por lo menos no habíamos visto antes en la película: empatía. El personaje de Idris Elba creo yo que cambió bastante con la misión, al punto de que al final de la cinta, a pesar de que Jotunheim ya fue destruido y su trabajo terminó, decide aún así arriesgarse a que Waller le huele la cabeza y va a enfrentarse a Starro, haciendo que esta actitud motive al equipo y demostrando que es un buen líder. Y sobre el miedo a las ratas, el último plano de la película es él acariciando a Sebastián, la rata de Ratcatcher 2, ese último plano es como una catarsis del personaje y para demostrar que efectivamente cambió, que creció, y me pareció muy piola, aparte de que Idris Elba está excelente en el papel, además decirlo. John Cena interpreta sorpresivamente bien a Christopher Smith, a.k.a. Peacemaker, una versión hija de puta del Capitán América, cosa que está genial desde un principio, o sea, pasado. Y es un personaje más que interesante, de hecho. Su nombre es literal y es capaz de hacer cosas moralmente gravísimas para conservar la paz, por algo es malo. Y es un personaje que es simpático hasta que interfieren con su propósito. Cuando Rick Flag encuentra el disco duro que delata al gobierno estadounidense y confirma que el proyecto Starfish experimentaba con civiles y niños, y recordemos, I cherish peace with all my heart. I don't care how many men, women, and children I need to kill to get it. Peacemaker no duda un segundo en apuntarle con un arma para obligarlo a que eso no salga a la luz, o sea, pone en jaque al país que tanto defiende, derivando en una pelea, que un fragmento está filmado con esta técnica del reflejo del casco, cosa que me pareció curiosa, y concluyendo con él asesinando a Flag. Ratcatcher no solamente lo ve, sino que también se lleva el disco duro, con las mismas intenciones que Flag, y vemos esta escena que me pareció muy buena. Okay, destroy the hard drive. Why kill me? Because I'm thorough. Peacemaker es la representación de que el fin no siempre justifica los medios. Pero antes de seguir con los personajes, Peacemaker y Bloodsport tienen cualidades muy similares y yo ya había dicho que cada uno aportaba un granito de arena distinto. El por qué están ambos en la película teniendo habilidades tan similares es una pregunta que hasta ella misma se plantea. Pero para el final queda claro el porqué. Peacemaker no abandona sus raíces ni sus propósitos. Es un hijo de puta y lo fue hasta el final. Y Bloodsport crece, evoluciona y estuvo dispuesto a salir de su zona de confort y reordenar sus prioridades. Es así como personajes en un principio tan parecidos pueden llegar a ser tan opuestos en su sustancia, o por lo menos así lo interpreté yo. Joel Kinnaman vuelve como Rick Flag, el jefe o líder del equipo, por así decirlo. Sentí esta versión del personaje muchísimo más fresca y tonta, en un buen sentido, que la anterior. La verdad me hubiese gustado ver mucho más de él porque me pareció una versión del personaje que posta rendía bastante. El personaje que más me llamó la atención cuando lo vi por primera vez en los trailers es el que interpreta a David Dastmalchian, Polka Dot Man, un personaje que habíamos visto previamente afuera de los cómics en series como The Brave and the Bold o algunos juegos de Lego de Batman. Y es que es de esos personajes que son demasiado ridículos en un principio como para tener una versión live action, o sea, es del palo del rey del condimento y todo ese tipo de villanos, pero por suerte funciona increíblemente bien y me pareció un agregado genial a la película. Me gustó mucho ese giro trágico que le dieron. Este personaje me hizo darme cuenta de una cosa que esta versión hace bien y la del 2016 no. Estamos hablando de una película del Escuadrón Suicida, ¿ok? Desde un primer momento sabemos que esos personajes probablemente no sobrevivan toda la película y muchos van a morir. De hecho, lo dijo el propio James Gunn en el primer tweet acerca de la película. Entonces, con tu grupo, entre comillas, principal de personajes, tenés que encontrar el balance, que funcionen y que al espectador le gusten, que sienta empatía y cariño por ellos, pero no tanto como para que les importe su muerte. Y Polka Dot Man
Superman es el mejor ejemplo de ello. Es un personaje que su participación me gustó mucho y la disfruté bastante, pero su muerte la verdad que no te genera nada. Logran eso de no apegarse demasiado a los personajes, como dijo el director. Es la porción justa y funciona. Mientras que el anterior te hacía un re drama alrededor de la muerte de Diablo, siendo que es una película donde se supone que deben morir los protagonistas, pero bueno. Y el chiste de la madre está bueno la primera vez, la segunda también, y ya después se vuelve medio choto, ya es como bueno, ya está, boludo. Daniela Melchior interpreta a Cleo Caso, a.k.a. Ratcatcher 2. un personaje que tiene el poder de controlar un ejército de ratas y que concuerdo en que es el corazón de la película. Es un personaje súper emocional y que da un ambiente mucho más cálido y agradable a la mesa. Y el background con su papá es algo que también sentí que le agregaba mucho al personaje. Sinceramente me gustaría volverla a ver en un futuro, siento que fue un agregado muy bueno posta al producto final. Y a ver, en este canal tenemos varios ídolos. En el video anterior mencioné a La Roca y en este a Sylvester Stallone. Él interpreta a Nanaue, a.k.a. King Shark, el personaje más tierno de esta película, a pesar de que se come gente viva. Es una versión muy distinta del personaje respecto a la versión que vimos, por ejemplo, en la serie de CW The Flash, o la que vimos en el videojuego Suicide Squad Kill the Justice League. Es un personaje que desde el primer momento a mí me gustó, y lo que más me llamó la atención es lo inadaptado que se siente. Su primera aparición es haciendo que lee un libro para parecer inteligente y poder acoplarse mejor al equipo, cosa que va a volver a hacer cuando dice mano o cuando dice pájaro, etc. Son chistes que me causaron gracia, pero pensándolos bien, aparte de efectivamente causar gracia, también causan ternura. Onda, amigo, el chabón nomás se quiere integrar, no hay nada más lindo que eso. Antes de ir a la gatita amable vemos que le dicen que no puede ir, y durante todo ese viaje vemos planos de él viendo la carretera triste o él sentado solo sin nada que hacer. Es lo más lindo del mundo. Y también me pareció lindo ver la felicidad del personaje al encontrar estos peces en Jotunheim. Es una escena muy bonita. Aunque bueno, después la realidad sea distinta porque recordemos que estamos en un lugar donde se experimentan cosas turbias, ¿verdad? Pero no sé, me encantó King Shark, realmente logra ser tierno y gracioso mientras está masticando un cadáver, onda, ¿qué? Y las escenas de él merendándose gente o partiéndolas a la mitad fueron bastante piolas, la verdad, gran personaje. Yo creo que podría tranquilamente entrar en mi top 3 favoritos. Y bueno, ¿quieren hablar de Harley Quinn? Hablemos de Harley Quinn. Pasan los años y sigo sin creer lo bien que queda Margot Robbie en el papel. Posta que se une a esa camada tipo Ryan Reynolds o Robert Downey Jr. donde ya está, no podés visualizar a otra persona haciendo ese papel. Y en esta película se le da un trato genial a ella, donde realmente podés notar que está re loca. Y volvemos a lo mismo de antes. Show, don't tell. En la del 2016 Harley Quinn hacía cosas muy boludas como para demostrarte que está re loca, como chupar un barrote o decirte que tiene voces en la cabeza. What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said. La mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto. Acá la cosa no es tan así y realmente vemos decisiones artísticas relacionadas al desorden mental del personaje que terminan siendo fructíferas para la estética de la película. La escena donde se libera y empieza a matar a todos los soldados está diseñada para que sea tu favorita, donde ese momento está hecho a medida para que lo amemos desaforadamente y funciona. Al igual que la película, es una escena súper desenfrenada y que me llamó la atención la forma en la que está tratada estéticamente, pero bueno, ya vamos a llegar a eso, no te emociones. Es un momento de muchos en esta película que te muestran que realmente Harley Quinn tiene unos requilombos mentales y no necesita decírtelo porque prefiere mostrarlo, y eso siempre va a estar piol. Realmente es un personaje que me fascina y que amé el tratamiento que se le dio acá. Boludo, acá en el guión dice algo de un tal Milton, o sea, ¿quién carajo es Milton? Bueno, ahora sí, hablemos de la escena de Harley Quinn matando gente, que es una maravilla, pero primero retrocedamos un poquito en el tiempo. Harley es capturada y llevada al palacio de Silvio Luna, el dictador de Corto Maltés. En ese momento, Harley siente una atracción hacia el personaje. Esto da pie a un montaje de ellos dos compartiendo momentos random con la canción Whistle for the Choir de The Fradelis de fondo. Esa pronunciación, boludo, sacar el medio. Una canción que trata de una persona enamorándose de alguien que no conoce en una ciudad grande. Y de estos momentos random quiero que se acuerden de este, donde vemos a Harley con aves y plantas reales, ¿ok? Esta relación no llega a buen puerto porque Luna le revela sus planes y Harley decide matarlo, ya que no le cabe mucho la onda de matar niños. Obviamente esto no le gusta un carajo a la muchachada autoritaria, entonces lo que hacen es interrogar a Harley, quien está cantando una parte de Just a Gigolo, de Louis Prima, que trata sobre que está triste y que está sola. Y cuando se escapa es que empieza la matanza de la que hablé recién. Harley, mientras se está matando, vemos que salen flores y pájaros animados, y ahí me di cuenta del paralelismo entre un momento y otro. En un momento tenemos a una Harley
Harley que interpreta esa realidad como un sueño, pasando momentos con Luna y estando enamorada, entre comillas, para pasar a la otra escena donde vemos que la realidad del personaje se ve trastornada. Harley deforma su comprensión de la realidad y ya no la ve igual, dados los hechos que están pasando y el contexto que está atravesando emocionalmente. Esa es una buena manera de enseñar que tu personaje tiene trastornos psicológicos, no haciendo que diga boludeces sobre voces en la cabeza o que rompa una vidriera y tipo aproveches para decir. Y por eso creo que me gustó también el trato que se le dio a Harley en esta película en general. Todo el tema de Harley Quinn y la matanza y todo esto es solamente un ejemplo de cómo la estética puede influir en la narrativa y del desarrollo de los personajes, aparte de que visualmente está piola. El humor por su parte es bastante raro, le gusta mucho el tema de sostener chistes y hacer este humor incómodo entre comillas, como cuando vemos a John Cena en Boxer o cuando le disparan a un chabón en pija. Por otros momentos el humor es bastante boludo y por otros usan la violencia como punto de partida para un chiste, lo cual llega a resultar bastante ingenioso. Una escena muy buena que ejemplifica ese punto es la escena donde Bloodsport y Peacemaker compiten para ver quién mata más gente, que resultan ser quienes le salvaron la vida a Flag. Es una escena genial donde se hacen frente a frente los personajes de John Cena e Idris Elba y que no solo es divertida y más que interesante de por sí, sino que tiene ese último remate sabiendo que en realidad eran aliados. Tiene un desarrollo y una construcción del chiste que de por sí es graciosa y te hace reír y a la hora de los remates funciona de maravilla. Ese tipo de momentos sí me divierten y sí me parecen más que destacables. Y la verdad es que la película me hizo reír en muchísimos momentos, pero en otros sentí que o bien repetían muchas veces un mismo chiste o de plano hacían chistes ya demasiado boludos que no funcionaban en mí. Hay momentos donde se resienten los chistes que no pegan y es medio una paja porque si ya de por sí no funciona, lo que hace la película es estirarlo mucho haciendo que digas bueno basta, ya está, cortala. Y me gustaría decir que si pueden vean la subtitulada. En la creación de este video decidí ver, aunque sea una vez, la película en latino para ver qué tal el doblaje y la verdad que mata muchísimo, pero mucho los chistes. Una de las cosas que más salta a la vista en esta película es su estilo. James Gunn se esfuerza y en parte consigue lograr una estética particular y una manera de ser, una personalidad muy marcada. Es una película llena de violencia, de muertes grotescas y hasta cierto punto un poco caricaturizadas, llenas de sangre y de momentos de arrugar la cara, de imaginar el dolor que debe ser que te hagan cosas como esas. Y un tópico que salió a debate junto con la cinta es si esa violencia es necesaria y se llegó a cuestionar su presencia. Y es que de la mano con el estilo va el tono de la película. Creo que forja su propio ADN y hay características que se adhieren a él. Y vuelvo a lo mismo de antes. Amo que la película abrace su origen comiquero y explote algunos recursos que enfocados de otra manera podrían haber salido demasiado mal. No le da vergüenza hacer una película que parece una caricatura donde se corten cráneos con boomerangs o se partan personas al medio. Y está perfecto que sea así. Por eso creo que no se sienten fuera de lugar cosas como el título de Suicide Squad vs Starro el Conquistador con esa tipografía y ese estilo. Son guiños puramente estéticos que le dan textura y onda a la cinta en general. Y de hecho hablando de Starro estamos hablando de un alienígena gigante con forma de estrella que es vencido siendo comido por ratas. Es súper inverosímil, súper boludo, súper ridículo, pero la película lo hace funcionar. ¿Por qué? Porque ella misma no se toma en serio. Tiene muy en claro su identidad y en vez de repelerla, la abraza. Esa es una de las cosas que más me fascinaron de la película. Creo que el director se empeña en crear una marca estética que te puede gustar o no, pero que es muy propia del cine de James Gunn. Es un punto muy personal porque van a ver quienes no puedan terminar de conectar con su cine y van a ver quienes lo endiosen. Yo creo que lo hace perfectamente bien en esta película y sí se apega a mis gustos personales, pero lo que sí es objetivo es que se siente, se respira y se vibra la personalidad del director en cada plano de la película, y eso está de más decir que es genial. Bueno, después de todo esto, ¿qué opino yo de la película a modo general? Voy a ser sincero, estaba muy manija, pero una parte de mí tenía cagazo de que sea una mala película como lo fue la anterior. Y el 6 de agosto cuando se estrenó la vi y mi primera reacción fue, estuvo piola. Almorzando me quedé pensando y dije, no, che, estuvo muy piola. Y así sucesivamente hasta digerir por completo mis pensamientos y mis ideas acerca de la película. Hoy habiéndola visto como 4 veces en 2 días para hacer este video, puedo decir que me pareció re piola. Onda, creo que esa es la palabra perfecta para describir esta película. Es piola porque tiene un estilo propio, tiene una personalidad, tiene algo nuevo que aportar. Es piola porque tiene actitud. Es, no sé, otro sinónimo, canchera. Pasa que esa palabra se dejó de usar cuando Jesucristo iba al secundario. La primera vez que la vi sí resentí un poco el ritmo de la primera hora de la película, que fuera de los primeros 15 minutos se puede tornar un poco lenta. No un lenta embole, sino esa lentitud de cocinarse a fuego lento para tener un plato de la concha de la lora para el final, como terminamos obteniendo. Pero claro, no, la primera vez que la ves, la primera hora es como una cachetada porque no era algo
algo que esperases. Me había gustado la primera vez que la vi, con los revisionados ese gusto fue aumentando. Cada vez la comprendía un poco más y me iba cerrando y ganando más personalmente. Amé la música que tiene. En la del 2016 recordemos que quisieron ser piolas, ¿no? Quisieron ser Deadpool y ponían cosas súper fuera de contexto como Without Me del rey Eminem, mientras que el escuadrón se cambiaba, o sea, que encima aprovechaban para enfocar el cuerpo de Harley Quinn y volver repajín. Acá eso no pasa y no solamente usan buena música, sino que también la saben ubicar perfectamente, cosa que es igual o más fundamental que la elección de canciones. Tanto el soundtrack en sí, que son las canciones preexistentes a la película, como el score, que son las canciones hechas exclusivamente para ella y que suelen ser instrumentales y orquestadas. Literalmente en el aspecto música nadie se puede quejar, ni siquiera el más chupapija de Twitter. Es una película con planos hermosos. La gran mayoría de películas del universo DC tienen una cinematografía de la concha de su madre y esta no es la excepción, con momentos como el de Harry en el ojo de Starro, que son segundos estéticamente hermosos, con unos colores rojos, azules, violetas, muy intensos, y que de hecho el color en esta película también me llamó la atención. Fíjense que tipo, no sé, la primera mitad de la película es muy monocromática en cuestión de colores, muy aburrida, muy insulsa, pero cuando llegan a Corto Maltés hay una explosión repentina del color, de hecho lo vemos representado en el vestido rojo de Harley. La fotografía y el uso de colores para ayudar y beneficiar a la estética de la película es genial. En general es una película súper divertida, es frenética, es atrevida, es consciente de quién es y adopta ese origen, es súper disfrutable. Me recordó películas de superhéroes como Deadpool o Kick-Ass en el sentido del humor bastante negro y la violencia muy gráfica, y es una combinación que a mí me gusta mucho, la verdad, y sinceramente acá hablando entre vos y yo me pone muy contento que después de un tropezón el escuadrón haya podido tener una muy buena película a sus espaldas. DC este año se está sacando la pija y pasándonos a todos por la cara, boludo. Ya con el Snyder Cut estaba completamente desnudo, pero ahora esto ya es vicio, esto ya es lujuria, boludo, ya es como, bueno, ya fue. ¿Es la mejor película de superhéroes del año? No creo, pero sí es una película que no te es indiferente. De acá a 5 años me veo a mí mismo recordándola y diciendo, che, ¿te acordás qué peliculón de la sanconcha ese? La realidad es que James Gunn no me decepcionó, pero ni en pedo. No sé, boludo, estoy contento, estoy feliz cuando salen películas buenas de cómics, esas películas así me ponen muy feliz. Siento que es un film que entiende a sus personajes y que los quiere, que los respeta, y eso es algo que no todas las películas de cómics pueden decir. Comprende quiénes son y por qué vale la pena estar viendo una película de ellos, como queda demostrado acá. Why rats, Papa? Rats are the lowliest and most despised of all creatures, my love. If they have purpose, so do we all. The Suicide Squad comprende y abraza el ser una película sobre inadaptados. Puta.